El Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. ¿De qué manera el hombre para estos tiempos de apostasía reconoce al espíritu del anticristo? La palabra del Señor direcciona al hombre según el tiempo. Recordemos que Dios es espíritu. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama a trabajar en el espíritu. Hay unos pasos que el hombre tiene que seguir. ¿Cómo el hombre puede reconocer para estos tiempos de apostasía? Para estos tiempos los cuales la palabra del Señor nos muestra y nos revela que Satanás iba a estar operando con gran engaño de iniquidad. Para estos tiempos que el falso maestro y el falso profeta se ha revelado a la casa del Señor. He explicado en otras ocasiones que el falso maestro y el falso profeta trabaja directamente con Satanás. De esta manera nos lo muestra la palabra. La palabra nos dice que estos se alejaron. La palabra nos dice que estos dejaron la santidad del Señor para ir a trabajar con Satanás. Cuando el ser humano desobedece al Señor, cuando el ser humano suelta la palabra del Señor para caminar bajo deseos humanos, el ser humano también viene a ser un falso maestro y un falso profeta. O sea que no tan solo aquel que trabaja para Satanás viene a ser falso maestro y falso profeta, sino aquel que no obedece la palabra del Señor para seguir sus propios pensamientos. ¿Cómo podemos reconocer el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo? La palabra del Señor nos revela en Primera de Juan 4 en adelante cómo se manifiesta este espíritu. Este es un espíritu de error. El espíritu del anticristo es un espíritu de error, el cual entra en el hombre cuando el hombre le abre una puerta. La intención de Satanás es derribar al hombre espiritualmente. Satanás opera en el deseo de la carne. Para Satanás operar en el cuerpo del hombre con este espíritu, Satanás primero necesita desenfocar al hombre de lo espiritual. Toda la palabra del Señor es espíritu. Todo lo que le trae Dios al hombre es espíritu. Por este motivo, por esta razón, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios le entregó su palabra, la cual es espíritu, la cual viene a alimentar el espíritu del hombre con el propósito de que el hombre viviese como Dios. Satanás, siendo imitador del Señor, Satanás viene con la misma intención. El propósito de Dios con el hombre fue que el hombre viviera en el espíritu. Para el hombre vivir en el espíritu, él necesita
mantenerse bajo obediencia cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Decía que el espíritu del anticristo es un espíritu de error. Es un espíritu que desenfoca al hombre de la santidad y de la espiritualidad de Dios. La palabra del Señor es la única que puede sostener al hombre espiritualmente fortalecido. ¿Cuál es la meta de Satanás? ¿Cuál es la intención de Satanás? ¿Cuál o qué quiere Satanás? Con el hombre, voy a volverlo a repetir. Satanás, su única intención es hurtar, matar y destruir. Este espíritu, decía, viene a la vida del hombre cuando el hombre le abre una puerta. El hombre muere totalmente espiritualmente y Satanás le manipula y le domina espiritualmente. Satanás necesita un corazón dispuesto a tomar aquel fruto que Dios le dijo al hombre que no tomara. La palabra del Señor nos dice que todo lo que le pertenece a Dios se conoce, porque obedece y sigue la palabra del Señor. El espíritu del anticristo se manifiesta contrario al espíritu de Dios. El espíritu de Dios acepta la corrección de la palabra del Señor. El hombre vive consciente en el espíritu, sabiendo y entendiendo quién es Dios. Sabiendo y entendiendo que Dios direcciona al hombre en el espíritu y no en la carne. Dios nos dice que el espíritu del anticristo, cuando se apodera del cuerpo del hombre, el hombre no acepta la corrección de la palabra del Señor ni la guianza de la palabra del Señor. Aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, cuando cae bajo este espíritu, desecha la palabra del Señor. La intención de Satanás con este espíritu, o cómo se mueve este espíritu, cómo este espíritu se manifiesta en la vida del hombre. ¿Cuál es la intención de Satanás? Es que el hombre mire al hombre. El espíritu del anticristo atrae al hombre. El mundo comienza a escuchar a aquel que está operando bajo este espíritu. ¿Por qué el mundo le oye? Porque son del mundo y están viendo esencia que le pertenece al mundo. Todo lo que viene de la carne le pertenece al mundo, no le pertenece a Dios. Dios es espíritu, Él es santo y Él es limpio. Y de esta manera el hombre le tiene que seguir a Él, en el espíritu.
no en la carne.